corto. Siempre digo que voy a tardar media hora y tardo hora y media. Gloria a Dios. Pero vamos a la micha, entonces son 45 minutos, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, el pasaje que leímos la vez pasada es del 12 al 16, pero yo lo voy a leer hasta el 19. Si tú tienes tu Biblia, la palabra de Dios dice: en aquellos días, Él, se refiere a Jesús, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Gracias te damos, Dios, por este pasaje de tu escritura, Señor. Te pedimos, Dios, que tú hables a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, ayúdame a mí, Señor, a exponerla, Señor, a leerla y compartirla y estudiarla junto con mis hermanos, Señor, para recibir lo que tú quieres para nuestros corazones y salgamos de aquí, Señor, con algo, Señor, para aplicar en nuestras vidas y vivir, Señor, y hacer un cambio en ella. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje está en Mateo capítulo 10 del 1 al 4 y en el libro de Marcos del capítulo 3 al 13 al 19. Y habla acerca de que Jesús toma una decisión de elegir a 12 de sus apóstoles, a 12 de sus discípulos. Llama, y el domingo pasado estaba Luis Garín diciendo cómo Dios lo había llamado a él. Si tú estás aquí, seas cristiano o no, si eres cristiano es que Dios, Jesús te ha llamado, te ha hecho un llamado a tu vida. Y si no eres cristiano, Él te está llamando porque Él quiere morar en tu corazón, quiere tener una relación especial contigo. Entonces, ahorita vamos a leer en los otros dos evangelios. Juan no lo reporta, pero sí reporta algunas cosas y casos de Jesús. En el versículo 12 dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Está hablando aquí en aquellos días. ¿Cuáles días? Si tú estás viniendo y tienes tiempo viniendo los domingos y hemos estudiado el Evangelio de Marcos, en aquellos días es cuando Jesús empezó su ministerio, empezó a andar por todas las aldeas alrededor de Galilea y predicando el reino de Dios o el Evangelio, y también hablando y sanando a personas. Sanó a un leproso, sanó a un paralítico y llamando a personas como Mateo.
Ustedes recuerdan, los que han estudiado, y si no, puedes estudiarlo en tu casa y ver, pero esto se cree que aproximadamente algunos 18 meses ya andaba Jesús en su ministerio caminando, no iba empezando aquí a seleccionar a sus 12 apóstoles, ya tenía tiempo y ya los conocía. Ya lo conocían a él, solamente que ellos llegaban con él y se regresaban. Si ustedes recuerdan el pasaje de la pesca milagrosa, cuando Andrés, Pedro, y estaban en Capernaum, en el puerto de Capernaum, que estaban sacudiendo las redes, que ya conocían a Jesús. Y Jesús va y le pide su barca para apartarse un poquito de la orilla porque la multitud se agolpaba con él. Entonces él empezó a predicar de ahí, de tal manera que Pedro siguió en su actividad después de conocer a Jesús. En este pasaje ya vemos que Jesús había estado predicando acerca del reino de Dios y predicaba y sanaba en los días de reposo, tanto que desafiaba por la manera de ser y lo que él predicaba, desafiaba al montón de reglas que tenían los religiosos, que eran los fariseos, los saduceos, y venía a romper el esquema religioso que tenían ellos y les ocasionaba coraje, enojo, tanto que a este grado, como vimos hace 2 domingos, que ya procuraban ellos prenderle, inclusive estaban haciendo planes para poder matarle, para prenderlo en algo y acusándolo, y multitudes lo seguían, multitudes por diferentes razones. Algunos lo seguían para ser sanados, otros para escucharlos, otros por curiosidad. Los fariseos lo seguían solamente para ver dónde lo agarraban y poder prenderlo y quitarlo porque perjudicaba al sistema religioso que ellos tenían. Entonces, dado las circunstancias y el desafío que empezaba a enfrentar Jesús, él empezó a seleccionar su equipo, un equipo especial de 12 discípulos que iban a llevar el mensaje de salvación, excepto uno, ya saben ustedes, Judas Iscariote. Y aquí dice, por eso se refiere en aquellos días, dice, en aquellos días donde tenía multitud y mucho trabajo, Jesús y sus discípulos una vez cruzaron, cuando llegaron al otro lado del lago de Genezaret, donde estaba el endemoniado gadareno, el plan de Jesús era ir y descansar y tener un momento de reposo porque a la multitud se agolpaba y era mucho trabajo el que tenían. Y Jesús podía, él quizás negociar con el día de descanso, pero con lo que no negociaba nunca era con la oración. Un personaje de oración, y es un ejemplo para nosotros. Jesús habló fuerte a mi vida porque la oración es una de las cosas por la que toda la iglesia, no nada más hablando de nosotros mismos, pero en mi vida personal, tenemos de necesidad de oración. Orar más tiempo, dedicarle más tiempo. Honestamente, si yo paso a 5 ahorita aquí, los voy a seleccionar 3 de aquí, 2 de acá, para que me digan el tiempo que le dedican a la oración, como ejemplo. No se crean, no voy a pasarlo. No se crean, se agarraron del asiento, no se crean, no voy a pasar a nadie. Solamente que sí debemos aprender de nuestro ejemplo, que es Jesús. Las multitudes lo seguían. Él necesitaba formar el equipo. Era el plan de Dios. Estaba formando la iglesia. Estaba en el plan de Dios y a lo que Dios lo había enviado, Dios Padre, estaba él
procurando empezar a su tiempo el ministerio de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos. Entonces, él dice que en aquellos días, versículo 12, él fue al monte a orar. Dice, y pasó la noche orando a Dios. Cuando tú dices, voy a la iglesia, y alguien que no es cristiano, o pariente, o amigo, conocido, y te pregunta, ¿a qué vas a la iglesia? ¿Tú qué le dices? A regocijarme en el Señor, adorar al Señor, aprender de su palabra. Todo está bien, perfecto. Y muchas veces, no me gusta muy adelante, pero por el de está bien. No me vaya a cajear, ¿verdad? Si lo tumbo, si lo quito. Entonces, ¿por qué muchos se ponen a platicar en la alabanza o en la palabra? ¿O están pensando con su mente en otro lado? Lo que yo quiero decirte es que Jesús dice aquí, en aquellos días fue al monte a orar. Y pasó orando toda la noche. No dijo fue y empezó a contemplar las estrellas, a estar pensando, acordándose de los amigos o platicando con alguien. No, estaba platicando con su Padre. Si él dijo fue a orar, se pasó toda la noche orando. Toda la noche orando. Así era la importancia de lo que Jesús iba a tomar la decisión de seleccionar a sus 12. Y este pasaje, este versículo tocó mi corazón para analizar y reflexionar tú también en tu vida qué tanto tiempo le dedicas a la oración. Jesús era Dios, pero también era hombre y se cansaba, porque a veces nosotros empezamos a orar y nos ponemos así, cerramos los ojos, el ratito ya estamos, ¿verdad? Entonces, amén. Entonces, la oración es muy importante. En tu vida tú reflejas cómo vives y cómo es tu vida de oración. Yo fallo en la oración, no quiere decir que te esté juzgando en nada. Yo tengo necesidad de orar más tiempo. Porque si a una persona vemos que le brota mucho la carne, es por falta de oración. Es falta de oración. Tú puedes ver el fruto en la persona. Ahí nadie dijo amén. El monte bíblicamente es considerado como un lugar especial, como llegar a la presencia de Dios, como cuando Moisés subió al monte Sinaí y hablaba con Dios. Y Dios le entregó los 10 mandamientos, las piedras con los 10 mandamientos, y se refiere que él fue a buscar. Subamos nosotros a ese monte de oración. Necesitamos, nuestra carne necesita la oración, necesitamos de Dios en nuestras vidas, que el Espíritu Santo y sus frutos den buenos frutos en nuestra vida. Si no oramos, fíjense bien, Jesús iba a tomar una decisión. Tenía que escoger a los futuros pilares de la iglesia cristiana, aunque uno lo iba a traicionar. Nos levantamos y me pasa a mí, nos levantamos y salimos y vamos al trabajo y vamos a hacer esto y no oramos y actuamos bajo nuestra propia opinión las decisiones que tomamos todos los días, ya sea en la escuela, en la familia, con los amigos y en el trabajo. ¿A poco no nos pasa eso? Y después que nos va mal en esa mala decisión, vamos con Dios para que la resuelva. Señor, te pido que me ayudes a solucionar este problema, ¿cierto o no? Y Jesús no, Jesús es un ejemplo para mi vida. Yo necesito levantarme, yo necesito permanecer. Si yo trabajo y soy responsable,
en mi trabajo o actividades que tengo que hacer, o soy padre o madre de familia, o compañero, o tengo ministerio en la iglesia, es necesario que estemos en oración. Orando, pidiéndole a Dios dirección. La oración, Jesús podía haber seleccionado porque era Dios, pero Él se sujetaba a la voluntad de Dios. La Biblia dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, ¿cierto o no? Así dice, si vamos a leerlo, está en Proverbios capítulo 3. Versículo 5. Versículo 5 en adelante. Miren, Gatorade, no agua. Me lo regalaron. Dice la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate de mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aquí está muy claro cómo dice, ¿verdad? Fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando tú haces una decisión o tomas, y en la vida diaria, en lo más sencillo y simple, a veces nosotros ni siquiera tomamos ni consideramos a Dios en esas decisiones. Hablamos cosas bajo nuestra propia prudencia y nos apoyamos en nuestras propias fuerzas, propio conocimiento y nuestra propia inteligencia, en nuestra propia opinión. Y sin embargo a veces oramos: Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad así en la tierra como allá en el cielo. Pedimos que se haga la voluntad aquí en la tierra como es el deseo allá en el cielo en el corazón de Dios. Que aquí se hagan las cosas. Pero yo salgo y hago mi voluntad en lo más sencillo en la vida diaria. Entonces yo quiero animarte. El primer punto que vemos aquí en Jesús y en la vida de Jesús es la disciplina. Él podía descansar. Se sentó en un pozo de agua porque tuvo sed y llegó la mujer samaritana. Tuvo tiempo, se cansó y tuvo sed. Era hombre. Pero no negoció nunca con la oración. Tenían él su tiempo de oración. Y tú lees los evangelios y seguido él se apartaba a orar. Todo el tiempo. Se apartaba a orar. ¿Por qué? Porque la oración nos hace tener una relación más íntima con Dios. Y teniendo una relación más íntima con Dios, conoces más el corazón de Dios, te deleitas en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No lo que tú desees, lo vas a tener una intimidad tan fuerte con Él que los deseos de tu corazón van a ser los deseos de Él. Y entonces te va a dar las peticiones de tu corazón. Eso es. Entonces, si tú tienes que tomar una decisión de estudiar algo, de un nuevo trabajo, de una nueva amistad, de un matrimonio, ni se diga, te vas a ir a meter toda tu vida ahí. Y ora por un año. Es bueno porque Dios, tomamos a veces decisiones en muchas cosas de nuestras vidas. Ah, sí, haz esto mejor, hazlo así.
podemos decir, no, ya no voy a ir a trabajar ahí. ¿Le preguntaste a Dios si era su voluntad? ¿O no le preguntaste? No, hoy no voy a ir a la iglesia, no tengo necesidad o no tengo ganas, estoy cansado por el día de hoy. ¿Le preguntaste a Dios? ¿Lo consultaste con Él? Porque a lo mejor ese día tú vas y abrazas a alguien ese día, y ese día esa persona tiene una necesidad de ser abrazado, de sentir afecto en su vida. Y tú cortas la bendición. Por eso Dios tocó mucho mi corazón, porque Él se subió al monte a orar y oró toda la noche. En el Evangelio de Marcos, está en el capítulo 3. En versículo 13 dice: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Entonces dice, aquí es más claro, dice, subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. El llamado de Dios no es que tú quieres. Él quiere. Él hace un llamado, dice, Él quiso. Hay un comentario bíblico que dice que ese tipo de llamado es soberano, es divino, no puedes resistir ese llamado. Y entonces fueron ellos. No puedes oponerte a ese llamado, aunque la carne no desee. Quizás hoy Dios te está llamando a ti, y es porque Él te está llamando con cuerdas de amor, atrayéndote a Él, para que puedas reconocer que Él tiene el perdón de tus pecados y puede cambiar tu vida, puede transformar tu vida. Y Él quiere ser tu Dios y quiere ser tu compañero para que tú puedas orar y tener intimidad con Él, y entonces tú conozcas su voluntad y empieces a tener dirección en tu vida. Jesús nunca dejó de orar. Aunque era Dios, pero nunca dejó de orar. Pero nos muestra a nosotros que siempre estaba conectado con el Padre para conocer su voluntad. Nosotros, si Él nunca dejó de orar, imagínate nosotros. La decisión que iba a tomar. Ahí mismo en Marcos, en el versículo que sigue, quiero que pienses lo que dice el versículo 14. Estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y ya empieza la lista de los Avengers, o ¿cómo se llaman? ¿Cómo? Ya se me fue el rollo, pero en español, los superhéroes, ¿verdad? Los superhéroes de la iglesia, ellos fueron los cimientos, los pilares. Imagínate, por eso es que existe la iglesia, por ellos. Y el plan de Dios, Jesús escogió a 12, aunque uno lo traicionó. Él puso los fundamentos de los apóstoles. Y hablando acerca de eso, dice que estableció a 12 para que estuviesen con Él. No le dijo a los 12, y más adelante los envía a predicar, pero primero a que estuviesen con Él. ¿Por qué? Porque necesitaban enseñanza de Jesús. Eran sus discípulos. Los apartó
para que estuvieran 24/7 con Él. Todos los días, día y noche. Había tipo de discípulos que en aquel entonces que seguían a su maestro, pero si ellos se iban a su casa y volvían al día siguiente, volvían con el maestro y podían, si no les gustaba algo, podían cambiarlo. El tipo de maestros y discípulos que Jesús tenía aquí, ellos se quedaron con Él para siempre. Es un llamado divino, es un llamado soberano con autoridad sobre nuestras vidas. Jesús, si no conoces a Jesús, si no has entregado tu vida a Jesús, Jesús te está llamando. Te está llamando a ti. A nosotros nos ha llamado y necesitamos quedarnos con Él. Dice que los llamó para que se quedasen con Él, porque nosotros necesitamos, yo necesito aprender cada día más de Jesús. Tengo la necesidad de aprender. Discípulo es un aprendiz, es un estudiante, alguien que está aprendiendo de su maestro. Yo necesito aprender más. Yo necesito aprender más para conocer la voluntad de Dios y para recibir bendición en mi vida. De otra manera, andamos bajo nuestra propia prudencia. Entonces dice que los estableció para que se quedasen con Él y después para enviarlos a predicar. Mientras, por eso aquí si tú has leído donde dice visión, dice ser y luego tiene una coma. Por eso ese ser implica muchas cosas. Tú no puedes ser un cristiano y andar predicando la palabra o vivir como cristiano. Puedes imitar a un cristiano. Entonces necesitamos, ahí dice ser, para quedarnos con Jesús hasta que aprendamos de Él y siempre caminar con Él. Tener compañerismo con Él. Todos los días reconocer que Él está a nuestro lado. Y está pendiente al clamor de nuestras oraciones. Está pendiente en todo y más mínimo detalle de nuestras vidas. Yo no sé cómo tú puedas venir con alguna enfermedad, un problema familiar, un problema de trabajo, económico, cualquier situación, todo lo que tú puedas traer, todos venimos con diferentes situaciones. Yo te puedo decir, quédate con Jesús, te está llamando. Te está llamando, Él quiere ayudarte, Él quiere sostenerte, Él quiere darte las fuerzas. Si no te quita la tormenta, te va a dar fuerza para que la atravieses. Eso sí te lo aseguro, porque Él es fiel, es Dios fiel. Entonces, Él estaba tomando una decisión y volvemos a Marcos en el capítulo 12, por eso es que Él subió al monte a orar y oró toda la noche. A veces nosotros oramos como cuando oramos por los alimentos. Padre, te bendice tus alimentos, gracias por ellos, en el nombre de Jesús, amén. A veces te pido, Señor, por mi hermano fulano que está enfermo, en el nombre de Jesús, amén. ¿Sí, no? Jesús oró toda la noche. Yo no quiero decirte que hoy toda la noche te quedes orando, pues tú puedes hacerlo, pero sí ponerle un enfoque bien claro y te conectes con Dios, te humilles con Dios y reconozcas que nosotros, dice en el Evangelio de Juan capítulo 15, que nosotros sin Él no podemos hacer nada. Lo hacemos bajo nuestra propia opinión y nos equivocamos y luego queremos pedirle que resuelva el problema. Es mejor orar antes a andar poniendo parches o rogándole a Dios que lo resuelva. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Es mejor. Entonces, yo aprendí aquí de Jesús. Debo de poner énfasis en mi vida a la oración. Necesito para que me dé dirección en mi vida. Para que me ayude a tomar decisiones. Durante el día tomamos decisiones desde qué zapatos me pongo, o qué pantalón me pongo, o qué camisa me pongo. ¿O no es cierto? No vas a orar por eso. Si
tú tienes buen gusto, porque ya lo puedo ver ahorita. Puedes agarrar rápido y vestirte bien. Pero lo que yo te quiero decir, que hay necesidades importantes en nuestra vida que decidimos aún como padres para nuestros hijos, o para un compañero de trabajo, o para en la escuela, o sencillamente lo que platicamos. Señor, en la mañana voy a salir, guarda mi boca. Como decía la hermana Febe, pon guarda a mi boca. No, dice, pon un ejército a mi boca, porque no la puedo detener. Y hablo cosas que no debo de hablar. Entonces, está pidiendo estar constantemente consultando, orando a Dios para lo que vamos a salir a enfrentar en el día. Él iba a enfrentar una decisión, establecer los fundamentos, los personajes que iban a trabajar cuando Él ascendiera al cielo a la derecha del Padre. Él iba a dejar a este equipo, aunque uno lo traicionó. Pero también estaba dentro del plan de Dios. Y aquí vemos, entonces ya entendimos la importancia de la oración. Es el primer punto, la importancia de la oración. Yo quiero que leamos, ¿qué haces tú? Lo último para la oración, ¿qué haces tú cuando estás bien angustiado, bien preocupado o bien afanado en una situación en tu vida? Orar. Muy bien. Cuando estés nervioso, cuando estés angustiado, eso es la mejor medicina. Y quiero que leamos en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Ya están todos ahí, sí, ¿verdad? Me ganaron. Pues sí. Por nada estéis afanosos, por nada estés angustiado, por nada estés preocupado. No quiere decir, vas a andar así en medio de un problema. No, nosotros, nuestra reacción natural en nuestras vidas sí es preocuparnos, sí es afanarnos, pero lo que no es normal es que nos quedemos ahí. Por eso están las cartas de Pablo, está el mensaje de toda la palabra de Dios. ¿Qué hacemos en una situación de afán, de angustia, de preocupación? ¿Qué hacemos en ese momento? Que no te salió como tú querías, que te equivocaste, tu decisión estuvo mal. ¿Qué es lo que hacemos? No afanarte, voltea hacia arriba. Aquí dice, no te afanes, no te quedes ahí. Es normal sentir eso de un ser humano. Lo que no es normal es que te quedes ahí. Y te recomienda aquí, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué dice? En toda oración y ruego. Y luego le completa, y con acción de gracias. Sean conocidas todas tus peticiones. Tráele toda la mochila, la maleta que traigas de broncas y pónselas al Señor ahí. Sí, vengo preocupado, vengo angustiado, no puedo quitarme esta angustia, esta preocupación que traigo, Señor. Aquí está, mira todo lo que me ha sucedido. El Señor te va a decir, o a lo mejor te puede decir, pues si yo te puse ahí para darme a conocer a ti, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Que puede ser eso. Pero dice aquí, si es una tentación, orad, velad y orad, dijo Jesús a sus discípulos, para que no entréis en tentación. No dijo para que no haya tentaciones, no, la tentación está y siempre te van a venir, siempre te vienen las tentaciones de todo tipo. Pero si tú estás velando en oración, y velando quiere decir despierto, consciente, con diligencia, sabiendo que el enemigo no duerme y te estás echando y las tentaciones vienen y él las usa para atacarte.
Entonces dice, velad y orad para que no entréis en tentación, para que no caigas, para que tú estés fuerte. El espíritu, dice, está dispuesto, el espíritu de uno. Oh, Señor, yo no te dejaré ni te abandonaré. Aunque tú vayas y te quieras matar, yo voy a ir hasta la cárcel contigo, hasta la muerte, dijeron los discípulos. Y a la hora de la hora corrieron. El espíritu, ellos amaban a Jesús y le dijeron en serio, pero la carne es débil cuando está la tentación. La tentación viene ahí. Si tú no velas en oración y no estás despierto y estás orando, estás débil. Puedes caer en esa tentación. Y después vienes a Jesús a pedirle, fíjate, Señor, que me perdones, que yo pasé esto y estoy sufriendo por esto y por esto otro. El Señor te restaura. Sí te restaura, sí te ayuda, porque siempre estará contigo. Y tú te arrepientes y confiesas tus pecados, y Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarte de toda maldad. Dice en la cuarta de Juan 1:9, eso es lo que dice ahí. Entonces aquí dice, traen las peticiones delante de Dios en oración y ruego. No ores como cuando oras por los alimentos. Ora como orando, rogando al Señor. Derramando tu corazón por la necesidad que tú tienes. Ese es humillar la carne, humillarse uno y reconociendo que dependemos de Él. Y le da su lugar a Dios. Eso es adorar a Dios y honrar a Dios. No tomando tu propia prudencia ni tus propias opiniones en tus decisiones y en tu vida. Dice, y con acción de gracias, creyendo en que Él de alguna manera te va a contestar. Te guste o no, tú dale gracias, porque trajiste las peticiones y la oración y tu necesidad con oración y ruego delante de Él. Y tú le dices, aquí está, y te doy gracias porque sé que tú me escuchas. Sé que tú me escuchas y sé que tú me vas a responder. A lo mejor no me va a gustar, a lo mejor me va a doler para disciplinarme o algo, pero yo te doy gracias a ti. Y descargas tu afán y tu angustia en Él. Y dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, tu corazón lo guardará, y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Tienes que velar y orar. Debemos nosotros, yo primero, yo tengo necesidad, reconozco que debo de orar más tiempo, subir al monte a la presencia de Dios y orar para tener mejores decisiones en mi vida. Entonces, el versículo 13 dice de Lucas, y cuando era de día, o sea, toda la noche y despierto velando en oración, y llega de día y dice que llama a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Van a ser mis discípulos, pero van a ser apóstoles. Hay mucha controversia ahorita porque muchos se llaman apóstol. Ahorita en la actualidad no hay apóstoles. Para mí estuve revisando, estuve buscando, escudriñando y no hay apóstoles ahorita. Apóstol, sencillamente y práctico, lo que significa es ser un comisionado a algo, un enviado, un mensajero, un embajador de alguien. Así de sencillo. No quiero entrar mucho en esto, pero quiero aclararte que la autoridad que Dios, Jesús, le dio a estos 12, el de apostolado, nada más a ellos se los dio. Es el fundamento de los apóstoles, la iglesia. Porque ellos los escogió Jesús, vivieron con ellos, con Él. Aprendieron de Él mano a mano, viviendo con Él. Estuvieron presentes desde el bautismo de Jesús
hasta la ascensión al cielo de Jesús. Y a ellos les dio el nombre de apóstol. Que hay misioneros y que hay personas que son enviados con un mensaje o embajador de Cristo, eso es diferente. Hay una actividad, por eso no quiero entrar ahorita mucho en eso, pero quiero aclararte eso, poquito, decirte, porque ahorita se da mucho que recibes un título de apóstol y tienes autoridad y estás sobre todos y puedes ser mejor y más santo, más puro que todos. No, mi hermano, todos somos iguales. El único pastor es Jesucristo. Es la cabeza. Nosotros todos vivimos para Cristo. Pero Él dice aquí que de los discípulos y los llamó a ser apóstoles. ¿Por qué? Porque iban a ser los comisionados que iban a llevar el mensaje de Él, iban a continuar su obra, iban a recibir el mensaje que son los que escribieron y los que acompañaron a ellos el resto del Nuevo Testamento. Porque dicen que también hay apóstoles y profetas, tampoco. La profecía está cumplida y aquí está todo. Es diferente llevar el mensaje de Jesús, ser embajador de Jesús, y algunos los llaman, bueno, si tú vas a un lugar donde no hay cristianos, como nuestras hermanas bienvenidas, se me pasó, ellas están en la sierra de acá no son los huicholes, ¿verdad? Los náhuatl. Son los náhuatl, ellos están allá donde no había el evangelio, me consta de cuántos años los conocemos, desde que llegaron allá, fueron, vivieron, aprendieron el idioma, ¿verdad? Aprendieron el idioma para poderles hablar de Jesucristo. Ahora han traducido gran parte del Nuevo Testamento para ellos lo puedan leer, ¿verdad? ¿En qué van? Muy bien, han traducido allá. Eso es lo que podemos decir y decir, bueno, tienen una actividad apostólica que es, llevan el mensaje de Jesús. Apóstol quiere decir, tú recibes esto aquí y el que te lo da a ti, tú eres apóstol porque vas y lo entregas a otra persona. Y la otra persona lo recibe. Y luego te da otro mensaje y vienes y lo puedes dejar aquí. Eso es lo que significa sencillamente. Pero aquí en la Biblia Jesús estaba nombrando al fundamento de la iglesia. Los que eran testigos de su resurrección. De que Él había resucitado. ¿Y sabes qué? La lista de los superhéroes, estaba diciendo yo, superhéroes de la iglesia, los Avengers, pero ¿sabes qué? Si nosotros leemos en el versículo 14, dice que escogió a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano. Rápidamente para decirte, Pedro aparece casi en todo el evangelio, todos los evangelios, como que no son de esos hermanos que no dejaban hablar a nadie, ¿verdad? Que llegas tú y le quieres decir algo y ya te están diciendo algo o ya le brincan. Era alguien que es explosivo y que estaba siempre, cuando llegaron a arrestar a Jesús, él sacó un cuchillo y le tiró y le mochó la oreja a alguien, a un soldado. Le tiró al cuello, nomás que le falló. Y le mochó una oreja. Y entra Jesús y ya lo sana. Pero lo que te quiero decir es que el llamado del Señor Jesús no es porque tú tengas cualidades muy buenas para que tú te llame y tú le puedas servir. Él escogió lo peorcito que había. Como yo. Lo peorcito. No quiero decir de nadie más de aquí, todos ustedes son bien buena onda. Pero Dios llama y transforma la vida para usarte.
y Él escogió a Simón Pedro, el que lo negó. Hubo un momento en que lo negó. Su hermano Andrés es quien lo llevó. Andrés, su hermano, era discípulo de Juan el Bautista. Y fue el que le dijo: ven, Pedro, hemos encontrado al Mesías del que hablan Moisés y los profetas, vente. Y ahí va Pedro y lo conoce, y lo ve y lo conoce. La primera relación que tuvo con Jesús, pero luego se regresó a su chamba. Por encimita, aquí estaba ya siendo un llamado para quedarse con él de por vida. Andrés, su hermano, Jacobo y Juan también se cree que eran hermanos. Ellos eran personajes egoístas. Llegan a Jesús y le dicen: oye, Jesús, del reino que tú dices que va a venir y que tú vas a estar, ponlo a mi hermano a tu izquierda y a mí a tu derecha. ¿Qué te parece? No, cómo no, envidiosos, ¿verdad? Querían a un ladito de Jesús, viendo el reino terrenal ellos. Pero te estoy diciendo esto para que veas cómo Jesús te puede usar a ti. Si tú tienes por ahí vagamente pensando: no, yo soy un mal cristiano, yo no tengo habilidades, yo no sé, yo no tengo ni una. Puedas decir tú: yo no sé para qué le pueda servir yo al Señor. Tú ven, quédate con Él y Él va a transformar tu vida y te va a usar porque te va a usar. Te usa Él, te va a usar porque te va a usar. Juan y Jacobo, y Jesús les dijo: de la copa que yo voy a beber, ¿ustedes la pueden beber también? Sí, Jesús, ¿cómo no?, le dijeron. Y el día que lo apresaron, la pura rayita dejaron nada más, fue el puro polvo, corrieron. ¿Cuál? Entonces lo que querían nada más es el beneficio propio de ellos. En otro de los evangelios dice que le dijeron a su mamá que fuera a decirle a Jesús, como usando palancas para que los pusiera en su lugar. Pero ¿saben qué? En esos pasajes también ellos discutían y se enojaron con ellos porque ¿por qué querían pedirle esos lugares? ¿Y por qué se enojaron los demás? Porque ellos también querían de ese lugar, eran egoístas, tenían egoísmo, sus corazones todavía estaba por ser moldeado, Entonces, y también habla aquí de Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. Bartolomé dice que es Natanael. Se cree Ptolomeo quiere decir hijo de Ptolomai. Bar quiere decir hijo de Ptolomai, pero dicen que es Natanael. Natanael también no creas que era una perita en dulce. Cuando fue Felipe y le dijo: ven, hemos encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret, le dijo. ¿Y qué le dijo él? Criticón. De Nazaret ha de salir algo bueno, dice, enjuiciando, juzgando, antes de ni siquiera ir a conocerlo. Entonces, su corazón no es puro como el nuestro. Dios quiere que permanezcamos con Jesús en su palabra, en oración, agarrados a Él, para que Él empiece a moldear más nuestro corazón. Porque el llamado es a eso, a llevar el mensaje de Jesús. El mensaje. Entonces, después llegó Natanael con Jesús y le dijo: Natanael, desde que tú estabas allá en la higuera, debajo de la higuera, yo te conocí. Eres un israelita sincero, puro de corazón. Pero desde que te vi allá debajo de la higuera te conocí. Se quedó él, venía debajo de una higuera y estaba pensando, quizás hablando con Dios y esperando, era un israelita bueno,
quizás estaba orando a Dios y diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo nos vas a quitar esta carga, esta esclavitud? Y entonces viene ahí y le dice, yo te vi cuando estabas allá en la higuera, acuérdate lo que estabas diciendo, aquí estoy yo, tú eres el Hijo de Dios, le dijo Natanael. Ahí le empezó a transformar su carácter y su corazón. Y eso es lo que está ahí. Y versículo 15 dice, Mateo, Tomás. De Mateo ya estudiamos hace 2 domingos, cobrador de impuestos. Cobraba impuestos, le robaba al pueblo, consiguió una concesión del Imperio Romano para cobrar de más y robarle al pueblo judío, y los judíos lo odiaban. Ya lo vimos eso hace 2 domingos. Era alguien nefasto, odiado por la gente, abusivo. Pero ¿qué hizo? Jesús lo llamó y leímos, dejándolo todo. Primero dejó todo. Cuando le dijo Jesús, sígueme, dice que agarró las cosas de su corazón, toda la avaricia, toda la mentira, y lo quitó, dejándolo todo. Entonces se levantó y le siguió. A veces nosotros nos levantamos con todo el mochilón de cosas y seguimos a Jesús y vamos cargando. Hay que dejar las cosas. Tenemos que dejar muchas cosas en nuestra vida. Tomás, pues ver para creer, dijo él, ¿verdad? Tenía incredulidad. Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote. Simón el Celote eran unos tipos de personas revolucionarios que estaban en contra, defendían mucho el judaísmo. Los celotes se llegó a ser como un grupo de personas revolucionarias que iban en contra del Imperio Romano y usaban dagas, y de ahí viene la palabra sicarios, porque ellos llegaban y se mezclaban entre la multitud de gente y clavaban las dagas a los soldados romanos y corrían y se escondían y nadie sabía. Así le llamaban a ese tipo de navaja que usaban ellos, pero defendían y estaban en contra del Imperio Romano. Pero ahora aquí lo vemos a él, a los pies de Jesús, llamado por Jesús. Jesús te llama, no ve lo malo en tu vida, Él ve lo bueno que va a hacer en tu vida, cómo te va a transformar y cómo te va a usar. A Él no le importa cómo estás, las apariencias, sino que Él ve tu corazón. Entonces, eso era lo que el celote. Y el versículo 16 dice, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, ¿qué dice? Que llegó a ser traidor. O sea, me llama la atención porque dice, llegó a ser. Quiere decir que cuando vino a Jesús no lo era, aunque estaba en el plan de Dios, empezó poco a poco, quizás por la avaricia. Él era el tesorero, el que guardaba las ofrendas, el que guardaba todo, el alfolí lo traía para sostener el ministerio de Jesús y los apóstoles. Y él sustraía, empezó poco a poco la avaricia, el dinero, y empezó a sustraer dinero para él. Tanto que cuando María derramó el perfume, que era bien costoso, más de 1 año de salario, él fue el primero que pegó el grito, ¡y si hubiera vendido!, dice, y lo hubiéramos puesto a la mochilita de las ofrendas, dice. Pues sí, como no, vea, pues él es el encargado. Pero para que veas, pero lo interesante es que él llegó a ser traidor. Si tú traes un resentimiento con alguien, ten cuidado. El hermano Luis nos dijo, por un enojo, nos decía, hasta dónde me llevó el Señor, por un enojo en mi corazón, con sus padres, un enojo contra ellos. Si tú tienes un resentimiento en tu vida contra tu esposa, aunque vivas con él y te carcajees, pero traes un resentimiento con él, cuidado, porque es una semilla que tarde o temprano vas a llegar a ser no sé qué. Si tú tienes un resentimiento contra tus padres o contra un hermano aquí en la iglesia, no, es que, hermano, Dios te bendiga. Y luego te acuerdas, no, hombre, el otro día me dijo esto y aquello. Quítalo. Señor quiere transformar y darte libertad a tu vida. Quita todo resentimiento que traigas.
porque vas a llegar a ser no sé qué, pero nada bueno. Él, por su avaricia, llegó a ser y verlo y vender a Jesús por 30 monedas de plata, aunque estaba en el plan de Dios, ¿verdad? Pero no vaya a ser que alguno de nosotros con una raíz de amargura vaya a dar frutos malos en nuestra vida y vayamos a caer de donde estamos firmes en Jesús. Quita todo resentimiento que tú tengas contra alguien. Si es contra mí, más rápido, háganlo. Ya ahorita. Sé libre de eso. Vemos entonces aquí la importancia de la oración para nosotros tomar dirección y conocer la voluntad de Dios y tomar las mejores decisiones para nuestras vidas. Aprendimos eso. Y aquí vemos la gracia de Dios, viendo los corazones todos torcidos, pero aún así Él ve y los llama para usarlos grandemente y ser el fundamento y los pilares de la iglesia. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. ¿Acaso no puede hacer más con tu vida el Señor? Pues claro que sí. Claro que sí, Él te va a usar más. Entonces, esa es la segunda cosa, la gracia de Dios, a pesar de como nosotros venimos a Él. Vemos eso. Y el versículo 17 al 19 dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. ¿Te gustaría tocar a Jesús? Vimos la importancia de la oración, vimos la gracia, misericordia que Dios ha tenido con ellos y con nosotros. Y aquí vemos que Él va y atiende a la multitud. Dice que bajan después de hablar con ellos y baja con la multitud y empieza a sanar a la gente. Les empieza a enseñar ahí a sus discípulos. Discípulos, amen a la gente. Si ustedes no aman a la gente, nunca vas a ser mi discípulo. Vas a tener una religión. Amen a la gente perdida de Mazatlán. Amen a los que no conocen a Cristo. Háblenles de Jesús. Tú tienes la respuesta de Jesús. Tú tienes la respuesta para todas estas personas. Tú tienes la respuesta. Y una de los frutos en nuestra vida como creyentes, tienes que amar a la gente. Eso es lo que les está enseñando Jesús ahí. Baja y empieza a sanarlo a todos. Vámonos a chambear ya, les dice. Órale, vamos a servirlo. Y las multitudes venían a él, unos a oírle, y otros eran sanados, y los endemoniados eran libres. Y dice que toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él. ¿Tú sanas? ¿Yo sano? No sano. Poder sale solamente de Jesús. Él es el que sana. No dice, tienes el don de sanidad y sana y ahora. Y siguen enfermos. El Señor tú oras por una persona y de repente sana, gloria a Dios. Él es la fuente de nuestra sanidad. Él es la fuente de nuestro poder. Es lo que está diciéndoles y enseñándoles a ellos y a nosotros. Ve a Jesús, permanece con Jesús. Te quiere discipular, te quiere enseñar, te quiere usar y quiere tocar tu corazón. Quieres que uses y sepas que Él es la fuente de poder. Él es la fuente de poder. La mujer, puede pasar, Joel, Víctor. La mujer del flujo de sangre, 10, 12 años, perdió todo, su dinero, perdió todo lo que tenía, ya no le quedó otra cosa. Hasta el último vamos a Jesús, como siempre. Nos pasan muchos problemas y queremos solucionarnos y al último vamos a Jesús. Esta mujer, después de 12 años,
que no tuvo nada de dinero ya. Quizás tu problema o tu situación que tú traigas ahorita, tú digas, no tiene solución. Déjame decirte que para Dios no hay nada imposible. Nada imposible hay para Dios. Esa mujer fue y se arrastró y decía, si tocare solamente el manto de Jesús, si lo toco nada más. Fíjate la fe que salía ahí de ella. La única respuesta, nuestra única salida, no es la única, es la poderosa. Es Jesús. No es la última. Ella llega, toca el manto de Jesús y Jesús inmediatamente dice, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le dijeron, pues si te venimos tocando todos, hay mucha multitud de gente, todo el mundo te aplasta, te empuja, muchos te tocan. No, es que alguien que estuvo aquí me tocó con fe. Un toque y poder, dice él, salió de mí. Él es la fuente de nuestro poder, no nosotros. Nosotros somos los mensajeros. La iglesia primitiva progresó gracias a los 12 discípulos. Después lo traicionó Judas, nombraron a otro que había estado presente desde el bautismo de Juan, el Bautista que bautizó a Jesús, hasta que fue ascendido al cielo. Alguien que fue testigo, dejaron suertes y le tocó a Matías. Como dice el dicho, aprovéchate Matías, que no hay de esto todos los días, es verdad. Se aprovechó a Matías, y Matías fue el 12º discípulo, vino al día de Pentecostés, y la iglesia creció y se multiplicó. Estamos nosotros aquí, ¿por el poder de los discípulos? No, por el poder del mensaje de los discípulos, que es el evangelio de Cristo. No me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para todo aquel que cree y se salva, así judíos como griegos. Es el poder de Dios el evangelio. Él es la fuente. Quisiera que los que vienen por primera vez hacerles la invitación, si gustan, a recibir a Jesús en su corazón y empezar una relación con Él. En tu boletín, en la parte de abajo del centro, nuestro hermano Luis va a estar aquí en esas fechas de 6 de la mañana a 8 y de 6:30 de la mañana a 8. Por si tú necesitas oración, necesitas algo, puedes pasar por aquí y orar. Él va a estar aquí todas esas fechas. En mayo tenemos programados los bautismos. Si sigue así el calorcito, a lo mejor lo movemos más antes, le avisaremos. Vamos a tener un curso de básico discipulado también. Le vamos a anunciar las fechas. Pero ahorita, ¿están bien las correctas las fechas, Luis? Sí, de la oración. Sí, están bien. Tú vas al trabajo y quieres necesidad de una oración o algo, pasa 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, tú puedes pasar. Pero quiero hacer la invitación a los que están por primera vez, si quieren recibir a Cristo en su corazón. Quiero que los demás cerremos nuestros ojos y oremos. ¿Es la primera vez que recibe a Cristo en su corazón? Gloria a Dios. ¿Hay alguien más que quiere pasar y decir, yo quiero a Cristo en mi vida? Si Dios está tocando tu corazón, yo quiero pedirles al resto que se pongan a orar. Gloria a Dios. Felicidades. Si hay alguien más que quiere recibir a Jesús, si tú estás sintiendo el llamado. La hermana ya es más cristiana que yo. Sí. Bueno, gloria a Dios, para que ore. Si estás tú ahí, empieza a orar por ellos.
Yo los voy a guiar en una oración a los dos. Díganle: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado hasta el día de hoy. Tú conoces todo